Bendito Dios, aleluya. Hoy quiero hacer una parte que sigue siendo parte de la serie de ¿y ahora qué? Dígale a su vecino, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, porque mire, hermano, hay gente que estaba viendo el Mundial de Fútbol y el equipo perdió. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué van a hacer? Parece que hay gente que se le acaba el mundo con esas cosas. Sí. ¿A usted alguna vez le ha dicho, me dañaste la vida? ¿Alguien le ha dicho, me dañaste la vida? Y usted le pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cuando a veces nos sacan la alfombra debajo de los pies, ¿y ahora qué? Cuando te botaron del trabajo y tú no lo esperabas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues sabe, nosotros los creyentes estamos provistos. Hay otras personas que no pueden saber porque no creen en una palabra de vida eterna. Pero tú y yo hemos creído en un Dios todopoderoso, en un solo sabio Dios, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, para que en Él crea no se pierda, más tenga, vamos, dígalo duro, más tenga vida eterna, bendito Dios. Y hoy yo quiero celebrar y quiero intimar con usted, ¿verdad? Quiero comenzar hoy de una manera muy personal, primero dándole las gracias porque esté aquí, porque usted es la iglesia, usted es el cuerpo de Cristo, usted es una parte muy importante del reino de Dios, usted le da vida al reino de Dios. Hermano, mire, dése un aplauso ahí. Le voy a permitir que se dé un aplauso a usted ahí en esta mañana. Déselo fuerte ahí. Déselo fuerte porque, óigame bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que aplaudir lo que Dios está haciendo contigo. Y a ti que nos estás viendo también por internet, hacer un aplauso en esta hora en el nombre de Jesús. Quiero, ¿verdad?, comenzar de una forma muy personal, hablándole un poco de mi tiempo de oración. Yo no voy a comenzar con una historia de otro predicador o con una historia de un evento. Hoy voy a contarles algo que ha estado ocurriendo en mis momentos de oración. Yo pienso que los mejores mensajes que Dios me puede dar los hace a través de la oración. Los momentos donde nos separamos y allá entramos en contacto con el Señor y por la mañana le digo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y eso, algo ocurre, hermano. Se abren los cielos, empieza a haber una comunicación, empieza a haber algo que es el Dios eterno, que siempre tiene sus oídos prestos para escuchar nuestras oraciones y su palabra presta para ponerla por obra. Pero a veces nosotros no sacamos ese tiempo y nos perdemos lo que Dios quiere comunicar. Pero en esos momentos, para mí, le voy a contar algo que ha estado ocurriendo en mis momentos de oración. Hace algún tiempo, mientras oraba, el Espíritu Santo comenzó a formar en mi corazón una declaración. Puedes poner la diapositiva primera siempre, ¿verdad? Para comenzar por ahí, por favor. ¿Ok? Diga conmigo, no me puede tocar. Y mientras hace algún tiempo, mientras oraba, el Espíritu Santo empezó a formar en mi corazón una declaración. Y no era una oración preparada, tampoco estaba leyendo un libro. Yo creo que usted debe ha pasado esto. Usted como que recibe algo en el corazón, como que en un momento dado, y muchas veces contesta la circunstancia que angustia nuestros corazones. Se formó esta declaración y no era algo que estuviera leyendo. Simplemente comenzó a salir desde adentro, una y otra vez. Y yo he aprendido que cuando una y otra vez algo se repite y entramos tal vez en esa paz, pero tal vez en una tristeza según Dios, para poder elaborar y gestionar lo que tenemos. ¿Sabe? Comenzó hasta hoy prácticamente, es parte de mi vida devocional. Es parte de mi vida devocional hasta hoy, ¿verdad? Y fue en la siguiente declaración, que si la puedes buscar, es la declaración de oración que yo te dije, Jan, allá atrás. Dice, leo lentamente. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo.
Su amor permanece abundantemente en mí. Me mantengo en el reino de la luz, me mantengo en el amor, me mantengo en la palabra y el maligno no me puede tocar. Yo voy a leerlo de nuevo. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Me mantengo en el reino de la luz, me mantengo en el amor, me mantengo en la palabra de Dios y el maligno no me puede tocar. Y suena a un protocolo, suena a una fórmula, pero me llenó el corazón. Me llena el corazón en un momento dado donde, por ejemplo, usted, pues, no sé si personas saben, ¿verdad? Obviamente sabemos el terremoto de Venezuela y cosas, como tal vez habían unas personas originalmente haciendo unos actos sacrílegos, unos actos negativos, ¿verdad? Y a la raíz de eso salió el terremoto y hay una serie de cosas corriendo por ahí, dándole tal vez tanto poder al maligno. Pero aquí está Dios diciéndome, mantente en el reino de la luz. Mantente en mi amor y en mi palabra, que el maligno no te va a tocar. Y yo quiero depositar en usted eso en esta mañana de la misma manera que Dios lo depositó en mí. Al principio yo mismo me preguntaba, estoy diciendo una frase bonita, ¿realmente la Biblia enseña esto? ¿De dónde salió esto? ¿De qué se trata? Porque yo no quiero vivir de emociones. Quiero vivir de la palabra. Porque es la palabra de Dios la que no regresa vacía. Porque es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. Porque es la palabra de Dios la que es más cortante que toda espada de dos filos, la que discierne entre mis coyunturas y mis tuétanos para dármelas y me interpreta las intenciones de mi corazón. Porque su palabra es mi consuelo, es mi aflicción, porque el dicho de Dios me ha vivificado. Lámpara es a mis pies, su palabra lumbrera es a mi camino. La exposición de sus palabras me alumbra y hace entender aún a los simples. La suma de su palabra es la verdad y eterno de todo juicio es tu justicia. Y hermano, memorícese estas escrituras. Memorícese cada una de ellas porque hablan de una palabra que alertan el peor de los momentos. Y el peor de los momentos tal vez no es, ¿verdad?, un terremoto, a pesar de que yo dudo que haya peores que aquellos, pero ciertamente a veces los terremotos ocurren en nuestra mente con nuestros pensamientos, donde nos caen encima los pensamientos, donde los pensamientos nos hacen que como si estuviéramos atrapados y no podemos respirar y estábamos esperando que alguien nos rescate, como esa gente hermosa y maravillosa a quien bendecimos, que están dando la vida por los amigos en ese Venezuela del día de hoy. Hoy Dios quiere sacarte de ese pensamiento que te aplasta. No podemos vivir de emociones, sino vivir en la palabra. Y entonces descubrí algo extraordinario. ¿Le cuento? Como dice mi amiga Liz Millán, ¿quiere que le cuente? Me lo copié de ti, Liz. Así que esta oración no nació en mi imaginación. Nació de 4 pasajes bíblicos que forman una sola verdad. Porque esto, hermano querido, esta escritura forma una sola verdad. Una sola verdad. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. El problema ante todas estas cosas, y tal vez un poco por lo cual Dios me trae esta, ¿verdad?, escritura, me trae esto, es porque muchos creyentes viven atemorizados, aterrados por las cosas que ocurren y le temen al Señor de los cuernitos, al enemigo de las almas, al diablo. Temen maldiciones, brujería, y como sabemos que vivimos en un país, ¿verdad?, donde esas cosas se estilan también. Temen ataques espirituales, temen el futuro, viven tal vez en el pasado con la depresión o en el futuro con la ansiedad. Y sin darse cuenta, vivimos a veces más conscientes del reino de las tinieblas que del reino de Cristo. Le damos más énfasis a aquello malo que está pasando que verdaderamente a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Al verdadero Dios todopoderoso que desde el principio y hasta el final tiene la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, muchas veces, como en un juzgado, el que gana el caso no es el que
tiene la razón, sino el que puede probarlo. A veces nos olvidamos y le damos una victoria a este enemigo de las almas, a esta tendencia a hacer lo malo, cuando lo que tenemos que hacer es levantar a Cristo. Pero eso nunca fue la intención de Dios. Cuando usted mira la palabra de Dios, usted ve a Dios dirigiéndose a Ezequiel, el profeta del exilio, yo le llamo, diciéndole: hijo de hombre, mira esto. Ese fue el profeta que Dios le dijo: háblale a estos huesos. Huesos secos vuelvan a la vida. Y aquellos huesos volvieron a la vida. Y usted ve cómo Dios maneja el ser humano al punto donde lo equipa, donde nos hace entero, completo, donde nos, ¿verdad? Su palabra, su Espíritu Santo. Porque la intención de Dios siempre ha sido levantarnos a nosotros. Siempre ha sido en medio de la tormenta más difícil. Y yo sé que aquí hay gente que ha vivido tormentas muy difíciles. Tener la palabra que no regresa vacía y decirnos: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una palabra hermosa, una palabra poderosa, una palabra que llena, una palabra que es viva y eficaz. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por esa palabra que tiene para cada uno de nosotros en esta mañana? Todo comienza con el amor derramado. Todo lo que tiene que ver con esta exclamación que Dios me da en mi momento de oración. Todo comienza con el amor derramado. Si usted se va al libro de Romanos, capítulo 5, verso 5. Y voy a leer desde el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y a la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, verso 5. Hay una diapositiva que tiene esa escritura. Amén. Así que sí, gloria a Dios. Aquí estamos. La esperanza no. Dígalo conmigo, no. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, en mi corazón. Y está escrito. Y no importa la angustia, el problema, la circunstancia donde tú y yo podamos estar, hay amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Hay un amor de Dios, el amor que Dios no tiene final, el amor que mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor que nos crea a nosotros, y dice la Biblia claramente, que Dios vio nuestros ojos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. El amor de Dios fue derramado y la esperanza no avergüenza. Por eso Abraham esperó esperanza contra esperanza. Desde los 75 años donde le prometieron ese hijo, a los 95, él estuvo esperando. Y le cambiaron el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de mucha gente. Pero él no tenía nada, no tenía hijos. Pero la esperanza, él sabía que era fiel el que había prometido. En Romanos 5:5 no dicen amen mucho a Dios. No dice eso. No lo dice, dice algo completamente diferente. Dice que Dios derramó su amor primero. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Yo no sé cuál es el estado de tu corazón en esta mañana, pero yo sí te puedo decir que hay un amor de Dios derramado en él. Y ese amor nos habilita a nosotros a pasar al otro lado. ¿Dónde está la gente que junto con nosotros pasamos al otro lado? Puede ser que tu barco pierda algo en el camino, pero vamos a pasar al otro lado. Porque lo que no va a perder es el amor que Dios ha puesto ahí sobre ti en esta hora en el nombre de Jesús. Dios no dijo amen mucho a Dios.
Dijo algo completamente distinto. Dios derramó primero su amor. La iniciativa fue de Dios. La iniciativa no fue ni tuya ni mía. La iniciativa fue de Dios porque Él sabía que íbamos a necesitar de ese amor. Yo necesito repetir esto. La iniciativa no es tuya ni mía por mejores que creamos que somos. La iniciativa fue de Dios porque Él sabía que íbamos a necesitar ese amor para poder prevalecer. Y eso es lo que Dios hace. Las anticipa nuestras necesidades. Las anticipa y entrega. Las anticipa y entrega. Las anticipa y entrega. Porque para amar hay que servir. ¿Cuántos dicen amén? El cristianismo comienza recibiendo, no produciendo. Qué interesante, ¿verdad? Usted y yo no habíamos hecho nada todavía y ya Dios nos estaba dando de su amor. Es como cuando Jesús es bautizado en el desierto. Se abre el cielo y dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Jesús no había hecho nada. No había hecho nada, ni milagros, ni había levantado a los muertos, ni había hecho la división de panes y los peces, pero ya tenía complacencia su Padre en él. Yo no sé cómo fue tu relación con tu papá o tu mamá, pero Dios tiene complacencia en ti y en mí y nos da de su amor. ¿Sabe? El Espíritu Santo llena el corazón, no solamente la mente. Porque hay veces, hermano querido, que la mente no va a darnos. Y solamente en la fe nos lleva a donde la mente nos deja a pie. ¿Sabe? Ciertamente Dios llenó nuestro corazón de amor. Pero no se quedó ahí. Ese amor se convirtió en una morada. Ese amor se ha convertido en una morada. En otras palabras, ese amor vino a permanecer. Diga conmigo, permanecer. Porque usted y yo sabemos que lo que permanece es lo que tiene fruto. Si usted coge un arbolito y lo planta y entonces ve que florece, y lo saca, lo arranca donde está sembrado y lo pone en otro sitio, ¿qué le va a pasar al arbolito? No va a crecer. No va a crecer porque no ha permanecido en una tierra para que esas raíces hagan profundidad, para que entonces eso pueda crecer y dar fruto. Amén. Usted está aquí en esta iglesia hace mucho tiempo, hermano querido. Yo lo felicito porque ciertamente va a tener fruto. Yo no digo que sea malo, ¿verdad? Que a veces Dios mueva a uno donde tiene que moverlo. Pero ciertamente yo no creo en lo que yo le llamo los vacacionistas eclesiásticos, que van de punto en punto y no hacen raíces. En 1 Juan capítulo 4, verso 16, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 4, verso 16, bendito Dios. Dice la palabra de Dios. Voy a empezar desde el 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Dónde está la gente que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece Dios en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Permanece. No basta sentirlo. Hay que permanecer. Hay que quedarse ahí. Hay que insistir, hay que seguir trabajando con eso, hay que seguir en la acción de cultivarlo. La palabra permanencia aparece repetidamente. Una casa, permanecer en una habitación, una residencia espiritual. No visitamos el amor, vivimos en amor. Vivimos en amor en todo momento porque, óigame bien, si Dios hubiera quitado el amor de nosotros en unos momentos donde cometimos errores,
¿dónde estaríamos hoy día? Sin embargo, tengo que amar hasta que duela. Pastor, ¿qué es eso de amar hasta que duela? Hermanos, hay veces que no estamos contentos con esa persona que tanto amamos. Que yo le quiero decir, hermano, que el que más te hará sufrir es el que más cerca está de ti. Porque ciertamente son los que más amamos, esos son los que muchas veces nos hacen sentir mayor cantidad de dolor. Pero tenemos que vivir en amor, tenemos que vivir en la capacidad de perdonar, en la capacidad de caminar hacia adelante, no importa lo que ocurra, recordando que el amor de Dios ha sido derramado en mí y que por lo tanto yo puedo permanecer porque lo que Dios da permanece. ¿Cuántos dicen amén? Permanece toda la creación. Permanece, hermano querido. Yo miraba cuando me fui a hacer, ¿verdad?, una caminata solo por la playa tempranito, y miraba llegar el mar hasta un lugar y recordaba que Dios te dijo, te vas a quedar hasta ahí y de ahí no vas a seguir. Y hermano querido, todas las cosas de las cuales dependemos nosotros, esta tierra ahora mismo está dando vueltas a miles de millas por hora y alrededor del sol a otras miles de millas, y sin embargo todo fue programado para que pudiésemos estar aquí nosotros en vida, por una mano poderosa de Dios, porque decidió permanecer. Jesucristo nos decía, si sus palabras permanecen en mí, tendréis fruto. Lo tercero que pasa es que Dios nos cambió de reino. Y recuerda que estamos hablando de aquella, ¿verdad?, aquella oración que dice, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, que su amor permanece abundantemente en mí, que me mantengo en el reino de la luz, en el amor y en la palabra, y el maligno no me puede tocar. Porque yo quiero que tú te lleves en esta mañana que el maligno no te puede tocar. Que el poder del Dios Todopoderoso nos asombra por su grandeza, por su magnanimidad, por su poder extraordinario. Y Dios nos cambió de reino. Aquí entra la palabra en Colosenses. La palabra en Colosenses, hermano querido, poderosa palabra. Colosenses capítulo 1. Leo la palabra en esta mañana. Y aquí hay unas oraciones. Interesante. Porque dentro de mi momento de oración, Dios trajo oraciones que el Pablo le había hecho al pueblo de los colosenses. Y yo le quiero dar un poquito de trasfondo de qué era lo que estaba pasando en el pueblo de los colosenses en ese momento. Ellos estaban pasando por una circunstancia, le explico. La iglesia de los colosenses enfrentaba una fuerte amenaza de falsas enseñanzas, o lo que le llaman el error de Colosa, que mezclaba misticismo, filosofía pagana y judaísmo, restando valor a la suficiencia de Cristo. Le restaban valor a Cristo, le restaban valor al Redentor, le restaban valor a la persona de Cristo. Simplemente para contrarrestar esto, Pablo oró pidiendo que fueran llenos de conocimiento, de sabiduría y de fortaleza, para que no se dejen engañar y vivan vidas agradables a Dios. Haciendo mis notas, yo puse aquí, me gustaría cantar aquella canción de Claudio Abril que dice, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Todos juntos. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. A ti. Yo cantaré de tu poder. Aquí está Dios, aquí está Pablo orando por una iglesia.
haciendo una oración impresionante. No solamente pide bendiciones, sino que describe el proceso completo de una nueva vida. Y hubo 10 resultados que Pablo pidió en esta oración. Busque su Biblia en esta mañana. Capítulo 1 de Colosenses. Voy a comenzar en el verso 9. Ante aquella amenaza que yo acabo de narrar, ante aquella falta de respeto a la persona de Cristo, Pablo ora, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es luz, como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. 10 resultados diferentes. Pablo ora para que seamos llenos de conocimiento. Y es importante entender que todas estas cosas van a hacernos lograr que el maligno no nos toque. No podemos perder ni una. Pablo ora para que seas lleno de conocimiento, para que caminemos dignamente, para que levantemos el rostro y digamos, yo le creo a Jesús. Yo le creo al autor y consumador de mi fe. Su palabra no regresa vacía. Para que agrademos a Dios con fe, en medio de una sociedad que habla negativamente, que desdice, que quiere atacar la presencia del Padre, que caminemos hacia adelante dignamente, que agradamos a Dios con fe, que demos fruto. Hermano querido, si otra gente no tiene fruto, yo le vengo a decir en esta mañana que usted y yo vivimos en Gosén. Y como vivimos en Gosén, óyeme bien, allá no habrá luz, pero en tu casa habrá luz. En tu casa habrá luz. En tu casa habrá sal. Y somos la sal de la tierra. Que crezcamos así sea un poco. Tú y yo estamos abocados a crecer. Que seamos fortalecidos, como dice esa alabanza. Que demos gracias por todas las cosas. En medio de la tormenta, que demos gracias. Que participemos de la herencia de los santos en luz. De la herencia de una palabra que no regresa vacía. De la herencia de una palabra que es viva y eficaz. De la herencia de las jarras del Espíritu Santo que han sido puestas en nosotros. Que nosotros, hermano querido, óyeme bien, somos plantío deseable de Jehová. Que seamos librados para ser trasladados. Porque tú y yo hemos sido trasladados. Ya no es igual. Pastor, se siente todavía, pero no es igual. Se siente todavía, no es igual. Usted llega un momento dado en la escuela o en la universidad que se gradúa y se graduó, pero se siente igual, pero no es igual porque ya ha sido puesto en otro sitio. Ya ha sido considerado de otra manera, ya es considerado de otra forma. Trasladado. Una palabra extraordinaria. Diga conmigo, trasladado. Cuando usted lo trasladan a ese otro lugar, ya no es igual para el enemigo. Óyeme bien. Ananías y Tobías no querían que los judíos en el tiempo de Nehemías celebraban los sacrificios en el templo, porque ellos sabían el poder de un sacrificio y tenían temor de que el Dios a quien se le celebran esos sacrificios actuara como de hecho actuó para levantar aquella ciudad que había sido rota por un pueblo que quería sacrificar a su Dios trasladado. Yo he venido a decirte en esta mañana que tú y yo hemos sido trasladados, que tal vez te sientes igual, que tienes ese periodo de derrota, ese pensamiento, óyeme bien, pero tú y yo hemos sido trasladados, no mejorados, no reparados, trasladados. Es como cambiar de ciudadanía. Ahora pertenecemos a otro reino. Y por eso dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados. Hemos sido trasladados a otro reino. Somos ciudadanos de otro reino.
Y tenemos otro rey que tiene su propia moneda, que tiene su propia forma de protegerte, de proveerte y de proyectarnos a un sitio mejor. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Y por lo tanto, el maligno ya no tiene autoridad. Porque nosotros no le servimos a ese reino. Le servimos al reino de Dios. Y vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Jesucristo en Juan capítulo 14 le pedía a Dios del cielo: no te pido que los saques del mundo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y esa palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Esa palabra dice, óyeme bien, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo por ese amor poderoso que nosotros hemos obtenido por la fe en la obra de nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen en esta hora? En 1 Juan 5:18. 1 Juan 5:18 dice unas verdades poderosas, como toda la palabra de Dios. Ese es el verso que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Aleluya. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios, Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero estará bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento y para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. ¿Dónde está el pueblo que ha sido trasladado a la vida eterna en esta mañana? ¿Dónde está el pueblo que publica, que en esta hora que aplaude a Dios del cielo? Óyeme bien, porque yo he venido a decirte que el maligno no se puede tocar. Hemos sido trasladados. El amor de Dios ha sido puesto en tu corazón. Hemos sido trasladados. No van a tocar a tu nieta. Aleluya. A mis nietos, a mis hijos. Por el poder de Dios que yo les sirvo. Por el poder del Rey en quien yo he creído. En esta mañana le digo al mundo: el maligno no nos puede tocar. Observe cuidadosamente. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. No dice que Él se guarda. Dice que Cristo nos guarda. Por eso lo adoro. Hasta el último suspiro estaré haciéndolo. Porque Él es el Rey. Y esa gracia poderosa, es asequible a través de nuestra fe. ¿Sabe? No dice que Él mismo se guarda. Dice que Cristo lo guarda y luego dice: el maligno no le toca. Poderoso Dios. Esa palabra griega del maligno se refiere al enemigo de las almas. Se refiere a Satanás. Y le hablamos directamente. Y declaramos que no tiene ni parte ni suerte con el cuerpo de Cristo. Ese verbo tocar, cuando dice el maligno no le toca, significa aferrarse, dominar, apoderarse. No significa que no tendremos pruebas. Porque Jesús mismo dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Esas aflicciones no son otra cosa que los desafíos
que nos llevan a nosotros, como hizo la cananea, a llegarnos a la gracia de Dios, a vencer el desafío, a vencer ese momento donde se necesita la fe para que podamos ir al otro lado. Significa que el enemigo no puede reclamar autoridad sobre quien Cristo guarda. Y yo he venido a decirte en esta mañana, Cristo te guarda. Yo no sé a quién yo le estoy hablando allá en las redes, pero Cristo te guarda. Y por eso yo oro así, hermano. Por eso oro en mis momentos privados de esa forma. Porque el Espíritu Santo, a quien yo le pido, ayúdame a orar. Ayúdame, Espíritu Santo, a orar. Tal vez tú tienes algún problema a la hora de orar. Tal vez estás con tu atención en muchas cosas. Ayúdame a orar, Espíritu Santo. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar. Entonces yo comprendí por qué esa oración seguía saliendo de mi corazón. Ponte la de la oración, la de oración personal. Yo entendí por qué sería saliendo de mi corazón. No era una declaración de orgullo, era una declaración de dependencia. Porque a veces con el orgullo queremos decir, vamos a guerrear y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No, no. Es una declaración de mi dependencia. Yo no estaba diciendo yo soy fuerte, Señor. Yo estoy diciendo yo permanezco donde Cristo me puso. Cuando me miró aquel día en 1986 y yo le declaré aquella palabra de fe y me recibió ensangrentado y me trasladó al reino. Oh, Él te trasladó al reino. Trasladó. Y conmigo trasladó a mi descendencia. Trasladó. Yo no estoy diciendo yo soy fuerte. Estoy diciendo permanezco donde Cristo me puso. Entonces lentamente oro. El amor de Dios fue derramado. Permanezco en su amor, en su reino, en su palabra. Y el maligno no me puede tocar. Cuando permanezco en el reino de Dios, mi mente cambia. Mis decisiones cambian. Mis palabras cambian. Mi vocabulario cambia. Me pasa lo que le pasó a Pedro allí en el jardín cuando le dijeron, habla como él. Eso quiere decir que estuvo con Jesús. Yo quiero que la gente diga, es de los de Jesús, porque mira cómo habla. Mi mente, que piense en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, toda la buena intención. Si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Mis decisiones. Oh Señor, dame el entendimiento y sabiduría, palabra de ciencia y conocimiento, un corazón entendido, Padre, para no hacer mi voluntad, sino hacer tu voluntad agradable y perfecta, Dios. Mis prioridades cambian. Usted y yo tenemos que saber cuál es el altar que vamos a visitar. Cuando tengamos que trascender en un momento dado y podamos entonces decidir ir y decidamos ir al trono de la gracia, al Dios asombroso, al Dios que inspira en mí un sentimiento de asombro y de grandeza, se llama Jesús. Al Dios Todopoderoso Padre que ahora mismo está sentado en su trono y sus faldas tocan toda la tierra.
A aquel que todo lo llena en todo. El Creador era el poderoso, el lento para la ira, el grande en misericordia. El que le decía a aquel mar de Guánica donde yo estaba ayer, tú no pasas de ahí. Al que inspiró la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que yo sepa ir ahí, que me inspire, que me asombre de la gloria de Dios, que me lleve a eso, a entender lo poquito que soy y lo grande de su amor, que aún así nos ha mirado. Mis prioridades cambian, mi arrepentimiento viene y la compasión de ese Dios todopoderoso invade mi familia y el maligno no me puede tocar. ¿Sabe? Porque ahora vivo bajo otra autoridad. No es liviano decir soy cristiano. No es liviano decir soy creyente. Vivo bajo otra autoridad. A veces nos dicen, pastor, usted no parece la edad que tiene. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Su gracia invade todo mi ser. Su poder y su gracia invaden cada pulgada de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu. Porque vivo bajo otra autoridad. Porque yo no soy un sobreviviente. Yo soy un superviviente de la gracia de Dios. Soy un ciudadano del reino, como me decía el pastor Miles Monroe. Como nos han enseñado nuestros pastores. Quiero terminar siendo muy honesto en esta mañana para volvernos a Santa Cena. Yo no sé qué batalla usted trajo hoy aquí. Algunos de ustedes nos han dicho, a la pastora y a mí nos han hablado, y muy celosamente guardamos, ¿verdad?, esa confidencia y oramos juntos ella y yo. Es nuestra imperfección, pero Dios nos escucha. ¿Sabe? Tal vez usted llegó cansado, tal vez yo con miedo o preocupado por un hijo. La preocupación que es el pecado que tan fácilmente nos acecha. Quizá con un diagnóstico médico. Quizá con problemas económicos. Quizá con ataques espirituales. Pero yo quiero que usted escuche esto en esta mañana. El enemigo siempre intenta hacer una sola cosa. Sacarte de donde Dios, Cristo te puso. Sacarnos del lugar donde Cristo nos puso. Porque mientras nosotros permanezcamos ahí, Él no puede tocar lo que Cristo guarda. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te quiere sacar. Pero yo le tengo noticia y le digo que no tiene ni parte ni suerte. Que no nos van a sacar de donde Cristo los puso. Porque es permanente lo que Jesús hace. No podemos permitir que el miedo nos saque del reino. No podemos permitir que qué hubiera pasado nos saque del reino. No podemos permitir que la amargura nos saque del amor. Tal vez no estoy contento con esa familia, pero es la familia que Dios me dio. Es la familia que Dios me dio, yo no puedo escogerla. Igual que no pude escoger la mía, pero es Jesús, el Cristo que me pone. Óyeme bien, trasladado a su reino, sí lo puede hacer. Y si lo hizo, Él es justo y verdadero. Y yo puedo pasar al otro lado y podemos triunfar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No podemos permitir que el pecado nos saque de la palabra. Óigame bien, el pecado parece bien sexy, pero te va a sacar de la palabra, nos va a sacar del reino de su Hijo amado. Hay una palabra que yo quiero que tú te lleves: permanezca, permanezca, permanezca. Tenemos que permanecer, 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 porque Cristo sigue guardando a los suyos. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Cristo que sigue guardando a los suyos? Agradecería entonces que fuéramos preparando la Santa Cena. Le van a repartir la Santa Cena a usted en esta mañana. Dichosos los invitados a esta cena. Usted hoy es dichoso de estar aquí. Esto significa bendecida o bendecido.
Eso significa fuera de serie. Eso significa que usted tiene una oportunidad que otros quisieran y no tienen en este momento. Usted hoy es dichoso. Y vamos a hacer una transición de este mensaje a la cena del Señor. Yo me preguntaba, ¿cómo podemos entonces ir a la cena del Señor desde este mensaje que habla de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Que habla, hermano querido, que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Que habla, hermano querido, que el maligno no nos puede tocar por esa progresión de cosas que hemos estado hablando. Porque Cristo está protegiéndote. Aquí llegamos a la cena del Señor. Mesa. Y voy a hacerlo lentamente para que usted vea esta relación. Eso que va a pasar aquí ahora no es liviano, es poderosísimo. Primero porque Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Fíjense que muchas cosas pueden ocurrir en una oración. En un momento de oración. ¿Por qué podemos decir, el maligno no me puede tocar? Dígalo conmigo, el maligno, otra vez, el maligno no me puede tocar. Ok, eso fue un buen ensayo. Ahora póngase de pie, si me hace el favor y es tan amable como yo sé que usted lo es. Tome esos elementos en su mano y repita conmigo, el maligno no me puede tocar. Porque hubo un cuerpo quebrantado. Hubo un cuerpo quebrantado. Porque hubo una sangre derramada. Y eso es motivo de un pacto con mejores promesas. En el tiempo del templo de Salomón, sacrificaban vacas y bueyes y sangre por la mañana y por la tarde. Pero era un sacrificio imperfecto. Uno vino y hizo el sacrificio perfecto. Quebrantó su cuerpo. Y cuando usted y yo estamos haciendo esta Santa Cena, celebramos que un cuerpo fue quebrantado, que una sangre fue derramada. Sangre brotó y cubrió el madero y cayó a la tierra. Y él murió, hermano. Se llama Jesús. Y está sentado a la diestra del Padre ahora mismo intercediendo por ti y por tu casa. Tiene hoyos en sus manos, en sus pies y en su costado. Y es el autor de nuestra salvación. Maligno no me puede tocar porque hubo un cuerpo quebrantado. No puede tocar a mis nietos, a mis hijos, a mi casa, a ninguno de nosotros. Porque hubo una sangre derramada. La Santa Cena no solamente recuerda un sacrificio. Recuerda un traslado. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, porque Él pagó con su sangre en esa cruz del Calvario y al tercer día resucitó. La Santa Cena no solamente recuerda un sacrificio, hemos sido trasladados. Hoy participamos del pan y la copa, cuando me den la mía, por favor. Hoy participamos del pan y de la copa, porque un día Cristo nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y usted ve el nexo de las dos cosas. Usted ve el poder de lo que Dios hace con su palabra y con su amor. Cada vez que tomamos el pan recordamos que ese cuerpo fue entregado para traerme al reino, para traer a la pastora, a mí, a nuestra familia al reino, para llevarnos, para trasladarnos a cada uno de nosotros. No somos abandonados, dichosos los invitados a esta cena, porque hemos sido trasladados. Cada vez que tomamos el pan recordamos que ese cuerpo fue entregado para traerme al reino. Para traerme al reino. Cada vez que bebemos de la copa recordamos
Que esa sangre selló mi redención y mi ciudadanía celestial. Embajadores del reino. Miembros de un reino poderoso. Santo y eterno. Un reino que es guiado con palabras de vida eterna. Que está a prueba de toda inflación y de recesión. Porque es el reino del Rey Creador. Un reino donde el propósito viene dado por las palabras de ese Creador. Un reino, óyeme bien, donde siempre habrá luz. Porque se trata del gosén de la fe en Dios. Esa sangre selló mi redención y mi ciudadanía celestial. Por eso hoy nos acercamos a esta mesa con temor, con respeto, con conciencia limpia, con arrepentimiento. Nos acercamos con gratitud, porque esta mesa anuncia que pertenecemos a Cristo. Si Él me trasladó, yo pertenezco a Él. Porque usted no puede ser trasladado, ni puede trasladar nada que no sea suyo para poder trasladarlo. Y Él nos pagó el precio caro por nosotros y por eso nos trasladó. Oh, hay una presencia de Dios espectacular en esta mañana. Esta mesa anuncia que pertenecemos a Cristo. Y mientras pertenecemos a Cristo, aquel que fue engendrado por Dios nos guarda. Y el maligno no nos puede tocar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Quiero leerlo de la palabra de Dios. Aleluya. 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 Gloria a tu nombre, Dios Todopoderoso. Órale que te acá de Oh Padre Todopoderoso, Señor, mi Dios. Dice tu palabra, Señor. Dice tu palabra. Si alguien me consigue el pan, gloria a Dios. Primera Corintios capítulo 11, verso 23. A mí me gusta como lo dice el apóstol Pablo. Tal vez porque como nosotros el apóstol Pablo no estuvo personalmente con Cristo, pero sí lo tuvo a Él y lo recibió. Y esa palabra dice algo que me conquista. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. La noche que fue entregado tomó pan. La noche que fue entregado tomó pan para que romperlo, para instituir una cena. Un pacto con mejores promesas. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Repita conmigo, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, tú que sacas de la tierra el pan de la tierra. Participemos. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Señor. Porque tu cuerpo fue roto en esa cruz del Calvario. Porque tú ofreciste tu cuerpo como pan. Porque tú nos has trasladado con esto al reino tuyo, Señor. Padre, porque estamos eternamente agradecidos de esa gracia imperecedera. Oh Dios. Yo veo gente siendo sanada en esta hora en el nombre de Jesús. Yo veo personas siendo sanadas en el nombre de Jesús. Algo que tiene que ver con unos riñones son sanados en el nombre de Jesús. Algo que tiene que ver con una cintura en el nombre poderoso de Jesús. Hay un pan, el pan fue roto y ahí hay un pulmón sanándose en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay algo ocurriendo en esta hora por la gracia del poder del Cristo de la gloria.
Y hay gente siendo trasladado. Oh Dios, gracias Señor. Así mismo, de la misma manera, con el mismo poder, de la misma circunstancia, utilizando la misma fe, la misma palabra, la misma voluntad de Dios, tomó también la copa después de haber cenado. Está bien, por aquí sale. Gloria a Dios. Después de haber cenado. Qué interesante cuando se le pone difícil la cosa de esta hora. Aleluya. No, ya está. Gracias, mi amor. Asimismo tomó también la copa. ¿Cuántos tienen la copa? Y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La sangre representa el sacrificio máximo. La sangre representa la vida. La sangre derramada significa claramente que por un hombre entró un pecado, por otro hombre tiene que salir el pecado. La sangre representa la vida. La sangre representa la vida y esa vida fue dada por ti para trasladarnos a su reino. Repita conmigo, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, tú que sacas de la tierra el fruto de la vid. Participe. Gloria a Dios. Gracias, Señor, en esta mañana. Padre, gracias porque nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Yo quiero escuchar a una iglesia clamando, dando gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso. Tú eres el eterno. Tú eres el Rey justo y verdadero. Tú eres el recto para la ira, el grande en misericordia. Gracias, Señor, porque nos has trasladado, porque el maligno no nos puede tocar. Porque el maligno no nos puede tocar. El maligno no nos puede tocar. Iglesia, el maligno no te puede tocar. No puede tocar tus hijos, tu familia. Óyeme bien, en esta hora le hablamos a los vientos, le hablamos al norte, al sur, del este y del oeste y clamamos esta promesa verdadera. El maligno no nos puede tocar porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Óyeme bien, porque en esta hora vivimos en victoria, vivimos, oh Padre, la vida que tú quieres que vivamos, porque Señor, hemos sido trasladados al reino de tu Hijo amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, 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 vamos, déselo fuerte al Señor en esta mañana.